Buenas tardes, me presento, soy la doctora Leticia Santoyo, soy residente de tercer año y el día de hoy vamos a platicar sobre las guías de la Sociedad Americana de Gastroenterología para el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Sobre estas guías, pues son una actualización a las guías previas que salieron en el 2007, estas son del 2017, se publicaron en febrero en la revista de la Sociedad Americana de Gastroenterología y se basan en artículos publicados entre el año 2000 y 2014 en diferentes bases de datos. En la guía clasifican las recomendaciones según el riesgo de sesgo que tengan, la falta de direccionalidad, la inconsistencia de imprecisión y el nivel de evidencia en alto, moderado, bajo o muy bajo. Y bueno, por ejemplo, alto es que es poco probable que nuevas investigaciones cambien la confianza en la recomendación. Moderado es que sí puede, o sea, sí hay probabilidad de que nuevas investigaciones impacten en la confianza de la recomendación. Bajo es que es esperado que nuevas investigaciones tengan impacto en esta confianza y muy bajo es que pues realmente es muy incierta la recomendación. Y por otra parte, igual se dividen en fuertes o condicionales según la calidad de la evidencia y el balance que tiene entre los efectos terapéuticos y efectos adversos de las intervenciones. Nada más recordando un poquito sobre el Helicobacter pylori, es una infección, bueno, más bien el Helicobacter pylori causa una infección crónica que suele ser adquirida en la infancia y es la principal causa de gastritis, úlcera duodenal y cáncer gástrico y es considerado como un carcinógeno tipo 1 por la OMS, ya que presenta factores de virulencia como las proteínas CAG-A y BAC-A para el desarrollo de cáncer gástrico y se ha demostrado que la erradicación de la bacteria disminuye la incidencia de este cáncer. Va a afectar de manera variable a la población mundial y existen diversos factores de riesgo bien descritos, como es el bajo nivel socioeconómico, familias numerosas, padres infectados, el hacinamiento. Y bueno, en México específicamente la seroprevalencia es del 66%, pero pues bueno, en este mapa podemos ver cómo alrededor del mundo, pues prácticamente en todas partes es mayor al 40% y donde es más prevalente es en Latinoamérica, ciertas partes de África y Asia, donde llega a ser hasta mayor del 70%. Igual recordando nada más un poco sobre los métodos diagnósticos de esta infección, existen no invasivos e invasivos. Entre los no invasivos pueden ser los anticuerpos por serología. Es importante recordar que los títulos se pueden mantener positivos posterior a la erradicación de la infección, por lo que estos no nos van a servir para verificar si fue útil o no el tratamiento. El antígeno fecal, sí nos sirve para verificar la erradicación. Nada más recordar que puede haber falsos negativos, como es un paciente que tenga diarrea, que haya usado previamente en las últimas semanas inhibidores de la bomba de protones y antibióticos. Y también tenemos el test de aliento en base a urea. Y en cuanto a los invasivos, tenemos la prueba rápida de ureasa, la histología y el cultivo, y nada más recalcar que el cultivo tiene una sensibilidad muy baja, sin embargo, pues la especificidad es casi el 100%. Y mencionar que tenemos los estudios moleculares, que son PCR y FISH, y, o sea, son muy buenos, sobre todo para ver la sensibilidad a antibióticos, sin embargo, pues no están tan disponibles. Y bueno, ya entrando un poco en lo que o sea, en la guía como tal, la primera pregunta que viene en la guía es cuáles son las indicaciones para buscar una infección por Helicobacter pylori y administrar tratamiento. Y bueno, la guía nos marca 3 indicaciones que son 100% para buscar infección por Helicobacter pylori, que es una úlcera duodenal o gástrica, el linfoma gástrico MALT o cáncer gástrico en estadio temprano. También nos marca como condicional pacientes con dispepsia menores de 60 años sin datos de alarma, pacientes con uso crónico de aspirina, pacientes que se va a iniciar el uso crónico de AINES, pacientes con anemia por deficiencia de hierro y adultos con púrpura trombocitopénica inmune. Es importante también que recalca la guía que los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico sin enfermedad ulceropéptica no se debe de buscar esta infección, al igual que los pacientes que tengan antecedentes heredofamiliares con cáncer gástrico, no está indicado el tamizaje para la búsqueda de la infección.
Y pues nada más recalcan también que todo el paciente con un resultado positivo para la infección por Helicobacter pylori se debe de iniciar el tratamiento, y esta recomendación lo ponen como una recomendación fuerte. Ya adentrándonos un poco entre cada pues enfermedad que mencionan, en cuanto a la enfermedad ulceropéptica, refieren que todos los pacientes con reciente diagnóstico o un diagnóstico previo de enfermedad ulceropéptica que no hayan recibido tratamiento y se haya comprobado la erradicación de la infección, se debe de hacer una prueba en búsqueda de Helicobacter pylori, y esta puede ser con anticuerpos, urea en aliento o antígeno fecal, a menos que el paciente tenga alguna otra indicación de hacerse una endoscopía, pues sí se sugiere que se tome biopsia. En pacientes que tengan úlceras gástricas, sí dicen que siempre se debe someter prueba de erradicación, y pues bueno, como mencioné previamente, no se puede usar la prueba de antígenos. Sin embargo, sí refieren que en los pacientes con úlceras duodenales las pruebas de erradicación no suelen ser pues tan necesarias. En cuanto al linfoma asociado a mucosa gástrica, también, o sea, sí marcan mucho la importancia de la búsqueda y tratamiento de la infección en estos pacientes, ya que se ha encontrado una regresión del tumor de hasta un 90% en los pacientes al momento de la erradicación de la infección. Sin embargo, también refieren que hay hasta un 20% de los pacientes que muestran respuesta tardía al tratamiento y pueden tener la erradicación hasta un año después de que se da el tratamiento. Y hay otros que muestran recaída del tumor. Entonces es importante darle seguimiento a estos pacientes con pruebas entre cada 3 y 6 meses. Y bueno, nada más aparte, hay indicios que el diagnóstico y tratamiento de esta infección puede ser útil en pacientes con diagnóstico de linfoma difuso de células B grandes gástrico. En cuanto al cáncer gástrico temprano, se ha demostrado que la incidencia de cáncer gástrico metacrónico después de la resección endoscópica de una neoplasia gástrica se reduce con la erradicación de la infección por Helicobacter pylori, por lo que la búsqueda y tratamiento de la infección lo clasifican como una recomendación fuerte con una calidad de evidencia baja. Hablando específicamente de dispepsia, aquí hacen mucho énfasis en los pacientes menores de 60 años, en la estrategia Test and Treat, que es todos los pacientes que tengan una dispepsia funcional, se les debe de hacer pruebas no invasivas en búsqueda de infección por Helicobacter pylori para darles tratamiento, ya que más del 90% de los pacientes en los que se cura la infección van a disminuir los síntomas y costos de la enfermedad. Sin embargo, aquí sí mencionan que el corte o sea, de la edad de la recomendación de 60 años queda como que duda si debe ser menor o mayor, sobre todo por el uso de la endoscopía y el riesgo de cáncer gástrico. Y bueno, en caso de que se realice endoscopía en los pacientes, pues siempre tomar biopsia y en la biopsia buscar la infección. Hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues como comentaba previamente, no es una indicación de buscar la infección y mucho menos tratarla, ya que no se ha encontrado una asociación causal entre la infección por Helicobacter pylori y la enfermedad por reflujo, e incluso se ha descrito una asociación negativa entre la prevalencia de la infección y la prevalencia y severidad de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además, también en los pacientes que sí tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, se estudia, se encuentra que tienen infección por Helicobacter pylori y se les da tratamiento, no se ha visto una mejoría en la sintomatología. Entonces, pues sí tienen una recomendación, pero en contra de la búsqueda de la infección. Y bueno, también mencionan que el esófago de Barrett es más común en pacientes que no están infectados por la bacteria Helicobacter pylori. En cuanto al uso crónico de aspirina, pues como ya sabemos, el uso crónico de aspirina pues pone al paciente en riesgo de sangrado de úlceras gástricas y duodenales, y la infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo independiente para el desarrollo y sangrado de estas úlceras, por lo que sí recomiendan el diagnóstico y tratamiento de esta infección para disminuir el riesgo de sangrado de úlceras gastrointestinales en estos pacientes. Esto lo clasifican como una recomendación condicional con una calidad de evidencia moderada, ya que todavía no hay suficientes estudios que respalden esta práctica clínica. En cuanto al uso crónico de AINES,
mencionan que cuando tenemos un paciente en el cual se planea iniciar cursos largos de manejo con AINES, está indicado buscar intencionadamente la infección por Helicobacter pylori y en caso de que se encuentre darles tratamiento, ya que disminuye en más del 50% las complicaciones como son úlceras gástricas y sangrado de las mismas, pero sí hacen mucho énfasis en que debe ser antes del inicio de administrar los AINES, ya que si se hace la investigación y el tratamiento de la infección, ya que el paciente está con el uso de los AINES, no se ha visto disminución en el riesgo de sangrado. Entonces, siempre debe ser antes de iniciar el tratamiento. Hablando ya sobre las enfermedades hematológicas, en cuanto a la anemia por deficiencia de hierro, se ha visto que la infección por esta bacteria se ha asociado a este tipo de anemia y en los pacientes que tienen este tipo de anemia y están infectados por la bacteria, al recibir tratamiento para la infección y además hierro vía oral, han tenido un mayor aumento de hemoglobina, hierro y ferritina, por lo que se recomienda en ciertos pacientes sí incluir en el abordaje de la anemia la infección y dar tratamiento en caso de que resulte positivo. Obviamente se tiene que individualizar según o sea, dónde está el paciente, el tipo, o sea, la causa de la anemia y pues nada más. Bueno, y también mencionar que se ha visto que la mejoría en cuanto al aumento de hemoglobina se ha visto más en pacientes pediátricos que en pacientes adultos. Hablando específicamente de la púrpura trombocitopénica inmune, las guías de la Sociedad Americana de Hematología sugieren considerar la búsqueda de infección por Helicobacter pylori en los adultos con esta enfermedad, ya que hay estudios que demuestran mayor aumento de las plaquetas posterior a la erradicación de la infección en pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, pues es una recomendación condicional. Y bueno, ahora hablando específicamente del tratamiento, la siguiente pregunta que nos hace la guía es ¿cuál es el tratamiento de primera línea? A grandes rasgos, la infección por el Helicobacter pylori se va a tratar con una combinación de entre 2 a 3 antibióticos e inhibidores de bombas de protones, de manera ya sea concomitante o secuencial por periodos que van entre 5 a 14 días. Y bueno, siempre es importante tener en mente que la primera línea de tratamiento va a ser la que va a ofrecer mayor probabilidad de éxito, que normalmente debe rondar en un 90%, y es por esto que es muy importante hacer una adecuada elección de este tratamiento. Siempre que tenemos un paciente al cual le vamos a iniciar tratamiento para esta infección, debemos de interrogar dirigidamente sobre el uso previo de antibióticos y específicamente sobre el uso de macrólidos y quinolonas, sobre todo por periodos mayores a 2 semanas, y bueno, de aquí tomarlo en cuenta para elegir el tratamiento que le vamos a administrar. Y bueno, hay diferentes terapias o bueno, regímenes que nos menciona la guía. El primero es el único que está aprobado por la FDA, que es la terapia triple con claritromicina, y este consiste en el inhibidor de bomba de protones, ya sea dosis estándar o dosis doble, claritromicina y amoxicilina. En caso de que el paciente sea alérgico a penicilina, se puede cambiar por metronidazol y lo consideran como un tratamiento de primera línea y se debe de administrar por 14 días. Aquí lo ponen como una recomendación condicional, ya que en la guía del 2007 refieren que había tasas de erradicación de hasta 85%, sin embargo, cuando hicieron esta guía 10 años después, era menor al 80%, entonces pues sí disminuyó mucho la tasa de erradicación y hacen mucho énfasis en que no se recomienda en áreas con resistencia alta a la claritromicina, y resistencia alta se refieren a mayor al 15%. Otra opción de tratamiento es la terapia cuádruple con bismuto. Igual es IVP con ya sea subcitrato o subsalcilato de bismuto, acompañado de tetraciclina y metronidazol. Igual esta se da por regímenes de 10 a 14 días. En México no existe, pero en otras partes sí hay tabletas que vienen combinados los 4 medicamentos, y esto sí lo aprueba la FDA, pero darlos por separados no está aprobado por la FDA. Y bueno, nada más es como un comentario.
Y bueno, esta terapia se prefiere sobre todo en zonas donde la resistencia a claritromicina es alta o si el paciente fue tratado previamente con macrólidos por cualquier razón. Otra opción que viene en la guía es la terapia concomitante, que es IVP más amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Igual que los regímenes previos, es una duración de 10 a 14 días y tiene un promedio de tasa de erradicación de 88%. Sin embargo, todos los estudios que se han hecho con esta terapia son en Europa o Asia, entonces pues no tenemos muchos estudios en América Latina. Sin embargo, pues sí lo refieren como una buena opción de tratamiento de primera línea. Otra opción terapéutica es la conocida como terapia secuencial, que es IVP más amoxicilina por 5 días y posteriormente IVP más claritromicina y metronidazol por otros 5 días. De esta terapia igual hay más estudios en Europa y Asia que en América Latina y se ha visto más éxito en la erradicación de la bacteria en estos continentes que aquí. Incluso las guías refieren un estudio que se hizo en América Latina que demostró una menor tasa de erradicación con este régimen comparado con el de la terapia triple con claritromicina. O sea, el régimen de terapia triple de claritromicina tuvo una erradicación de 82%, mientras que la terapia secuencial fue de 76%. Por lo que pues refieren que sí se requieren estudios más extensos y con una duración más larga para buscar mejores resultados y poder pues cambiar la recomendación de condicional a que sea fuerte y pues poderlo usar más. En cuanto a la terapia híbrida, esta consiste en IVP más amoxicilina por 7 días, seguido de IVP, claritromicina y metronidazol igual por 7 días. Y bueno, las guías refieren que no hay suficiente evidencia en América, sin embargo, pues lo toman como una terapia prometedora según estudios internacionales. También mencionan la terapia triple con levofloxacino, que consiste en IVP, levofloxacino y amoxicilina con duración de 10 a 14 días y lo ponen como una opción de terapia de primera línea, como una recomendación condicional, con una calidad de evidencia baja, pero muy baja en cuanto a la duración de la terapia. También igual con levofloxacino existe la terapia secuencial, que es IVP con amoxicilina por 5 a 7 días, seguido de IVP con levofloxacino y metronidazol por 5 a 7 días, y lo ponen igual como una recomendación condicional con calidad de evidencia baja, ya que no hay suficientes estudios pues, para recomendar este régimen. Sin embargo, pues dicen que se puede considerar según el contexto de los pacientes, sobre todo por la resistencia a los otros antibióticos que tienen los regímenes que ya mencionamos previamente. Y bueno, ponen este algoritmo que nos dicen, tenemos que hacernos 2 preguntas principales, que es, ¿el paciente es alérgico a la penicilina? Y si ha estado expuesto a macrólidos por alguna razón. Ya que contestamos estas preguntas, si el paciente no es alérgico a la penicilina y no ha estado expuesto a los macrólidos, pues realmente podemos utilizar cualquier terapia como primera línea. Si el paciente no es alérgico a la penicilina, pero sí ha tenido exposición a los macrólidos por alguna razón, o estamos en una región en donde la resistencia a la claritromicina es mayor al 15%, podemos usar prácticamente cualquier régimen, menos el de la terapia triple con claritromicina. Sin embargo, si estamos frente a un paciente que sí es alérgico a la claritromicina, perdón, a las penicilinas, pero no ha estado expuesto a los macrólidos por ninguna razón, pues podemos usar terapia triple con claritromicina y metronidazol o la terapia cuádruple con bismuto. Y si estamos frente a un paciente que es alérgico a la penicilina y si ha estado expuesto a macrólidos, lo que se recomienda es usar la terapia cuádruple con bismuto. Bueno, la siguiente pregunta que nos hace la guía es ¿qué factores predicen un tratamiento exitoso? Y bueno, vamos a dividir estos factores en 2. Están los relacionados al huésped, que va a ser la adherencia al tratamiento. Aquí obviamente para mejorar la adherencia debemos de explicarle al paciente sobre el costo-beneficio, que sí puede tener varios efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. Sin embargo, que un mal apego al tratamiento simplemente va a causar que tenga mayor resistencia, mayor tasa de fallo al tratamiento y pues que tenga que llevar otro régimen en un futuro. También está la genética, están los pacientes que son metabolizadores rápidos o ultra rápidos y pues esto también predispone a que tengan una menor tasa de erradicación
y los pacientes fumadores o con diabetes también se ha visto que tienen menor éxito al tratamiento. Y por otra parte están los factores relacionados a la bacteria, que pues está la resistencia antibiótica, que puede ser el metronidazol, la claritromicina, el levofloxacino, y bueno, en pocas palabras, pues debemos de tener una adecuada elección al régimen antibiótico, que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, y pues lo ideal sería tener la sensibilidad de la cepa. Y bueno, la siguiente pregunta que nos hace la guía es: ¿qué se sabe sobre la sensibilidad antimicrobiana del Helicobacter pylori? Y bueno, aquí complementé con otro artículo, ya que la guía únicamente nos refiere un poco de la sensibilidad de Estados Unidos y Europa. El porcentaje de resistencia en Estados Unidos a metronidazol lo refieren de un 20%, en Europa es de un 35%, sin embargo en México es de un 60%. Entonces, pues sí, es importante la diferencia que hay. En cuanto a la claritromicina, en Estados Unidos se reporta una resistencia de 16%, en Europa de 7.5%, sin embargo, sí mencionan que se multiplicó, bueno, se duplicó en los últimos 10 años y en México es del 13% aproximadamente. En cuanto al levofloxacino, únicamente encontré, bueno, lo que dice las guías de que tiene un porcentaje de resistencia en Estados Unidos del 31% y en Europa de 14%, sin embargo, no encontré datos de resistencia en México. En cuanto a las tetraciclinas, en Estados Unidos la resistencia es menor a 2% y en México es del 2%. En cuanto a la amoxicilina, en Estados Unidos es menor al 2% igual y en México el 4%. Y la rifabutina es menor al 2% en Estados Unidos y no hay datos en Europa ni en México. Y bueno, obviamente la resistencia se asocia al aumento del uso ambulatorio de antibióticos, específicamente pues de las quinolonas y macrólidos. La siguiente pregunta es: ¿qué métodos se pueden usar para evaluar la resistencia antibiótica para el Helicobacter pylori y cuándo se deben de realizar? Y bueno, para evaluar la resistencia a antibiótico se puede realizar el cultivo o exámenes moleculares. Como mencioné en un inicio, tenemos PCR y FISH. Esto lo marcan como una recomendación fuerte. Y pues nada más mencionar que cultivar la bacteria no es sencillo. Tiene una sensibilidad de aproximadamente 50% y pues obviamente es necesaria la obtención de biopsia. Entonces pues es un estudio invasivo. Sin embargo, PCR y FISH sí se puede hacer por medio de muestras de heces y en esta se pueden evidenciar mutaciones que causan resistencia a diferentes antibióticos como claritromicina, levofloxacino, tetraciclinas y rifampicina. Sin embargo, es importante mencionar que estos todavía no están aprobados por la FDA y no detectan resistencia a metronidazol, que con los datos que presentamos hace unas diapositivas sería bastante interesante poderlo ver, sobre todo aquí en México. Entonces, bueno, actualmente no es costo efectivo realizar estas pruebas previo a la administración de antibióticos. Y bueno, nada más, el año pasado salió un artículo que nos dice, nos sugiere cuándo, cómo y por qué hacer estas pruebas de susceptibilidad. Y bueno, nos dice cuándo hacerlas, pues cuando la tasa de curación con la terapia empírica sea menor al 90% o después de que la terapia de primera línea haya fallado. Cómo hacerla, ya sea por biopsia gástrica o por una muestra de heces, que puede ser por cultivo o las pruebas moleculares. ¿Y por qué? Pues para tener un buen tratamiento dirigido y mejorar la tasa de erradicación. La siguiente pregunta de la guía es: ¿se debe de probar el éxito del tratamiento posterior a la terapia de erradicación? Y bueno, debido a que la tasa de éxito de la terapia ha disminuido bastante en los últimos años y como vimos al principio, esta bacteria puede causar diferentes enfermedades como cáncer. Siempre que se diagnostique y se dé tratamiento para esta enfermedad, se debe de probar la erradicación por medio ya sea de una prueba de aliento, antígeno fecal o en caso de que sea necesario, pues biopsia. Y bueno, siempre debemos de individualizar qué prueba se va a hacer en el paciente, obviamente según la disponibilidad que tengamos y el costo que vaya a tener para el paciente, y tener en cuenta que siempre antes de hacer cualquier prueba debe de estar el paciente al menos 4 semanas sin tomar ningún antibiótico y 2 semanas sin tomar ningún IVP.
La siguiente pregunta de la guía es, cuando falla el tratamiento de primera línea, ¿qué opciones de terapia de rescate hay? Y bueno, obviamente cuando falla el tratamiento siempre debemos de evitar el uso de los mismos antibióticos. Y lo ideal sería poder hacer estudios moleculares para ver la resistencia de la cepa que tiene el paciente, pero bueno, en caso de que no sea posible, se debe de dirigir según los datos locales de resistencia que tengamos disponibles. Y bueno, la guía nos pone aquí igual este diagrama, en donde tenemos una infección que no tuvo éxito al primer régimen. Y bueno, depende. Si el paciente recibió tratamiento con triple terapia con claritromicina, tenemos que ver si el paciente recibió previamente quinolonas o es alérgico a la penicilina. Si no recibió ninguna de estas dos, pues podemos darle ya sea terapia cuádruple con bismuto, terapia triple con levofloxacino, terapia triple con rifabutina o terapia altas dosis doble. Esta terapia no la había mencionado previamente, que es inhibidor de bomba de protones 3 a 4 veces al día y amoxicilina dosis altas, que es 1 gramo 3 veces al día por 14 días. Igual, si el paciente recibió este tratamiento con claritromicina como terapia de primera línea, si recibió previamente quinolonas, pero no es alérgico a la penicilina, podemos dar las mismas, excepto pues la terapia con levofloxacina. Si el paciente sí es alérgico a la penicilina y sí recibió quinolonas, tenemos que ir directamente a la terapia cuádruple con bismuto. Igual si el paciente no recibió quinolonas, pero sí es alérgico a la penicilina. Sin embargo, si el paciente tuvo falla el tratamiento, pero el tratamiento que recibió fue la terapia cuádruple con bismuto, nos hacemos las mismas dos preguntas y dependiendo de qué es lo que, pues, qué escenario clínico tengamos, tomamos pues las diferentes decisiones. Si el paciente no estuvo expuesto a quinolona, si no es alérgico a la penicilina, le podemos dar terapia triple con levofloxacino, terapia triple con rifabutina o terapia dual a dosis doble. Si el paciente sí recibió quinolonas, pero no es alérgico a la penicilina, son las mismas opciones, pero obviamente sin la terapia de levofloxacino. Y bueno, aquí si el paciente no, o sea, sí recibió quinolonas y si es alérgico a la penicilina, pues ya tenemos que buscar nuevas opciones, que sean regímenes, aunque no son los descritos previamente. Y bueno, aquí la siguiente pregunta que nos hace la guía es cuándo se debe considerar la prueba de alergia a la penicilina en los pacientes infectados por Helicobacter pylori. Y bueno, nada más recordar que entre el 10 al 20% de la población se refiere como alérgico a la penicilina. Sin embargo, más del 90% de estos pacientes realmente no son alérgicos y solo entre el 0.01 a 0.04% de la población realmente ha presentado reacciones severas al medicamento. Entonces, tomando en cuenta que la amoxicilina es un antibiótico importante que forma parte de muchos de los regímenes de primera línea para el tratamiento de Helicobacter pylori, pues tenemos que ser muy cuidadosos o sea, cuando el paciente nos dice que es alérgico, en tomarlo, o sea, o sea, sí tomarlo en serio, obviamente, pero en estudiar si realmente son alérgicos. Entonces, si refieren que son alérgicos, el régimen de primera línea debe de ser uno que no contenga amoxicilina. Sin embargo, si presenta falla al tratamiento, sí debemos de hacer pruebas para corroborar o descartar la alergia para ver si se pueden beneficiar del régimen con amoxicilina. Y bueno, pues como conclusiones, las opciones de tratamiento para la infección por Helicobacter pylori han aumentado sustancialmente en los últimos años. Sin embargo, ninguno de estos regímenes han sido estudiados en nuestra población, por lo que realmente no, o sea, la guía no da ninguna recomendación basada en evidencia con respecto a la eficacia relativa de estos regímenes en la población, o sea, de Estados Unidos y pues mucho menos mexicana, pero sí refiere que como todas estas terapias se componen de los mismos fármacos y los datos disponibles sugieren que la eficacia y tolerabilidad son similares, pues lo más importante es buscar la simplicidad del régimen para que el paciente tenga una mejor adherencia y así una mejor tasa de erradicación. Siempre debemos de tomar las decisiones basadas en los tratamientos locales de resistencia de antibióticos, exposición previa a antibióticos y alergia a la penicilina.
Y bueno, obviamente dado a la alta tasa de resistencia de la bacteria, el desarrollo de la vacuna sigue siendo una opción atractiva como solución a largo plazo, ya que pues bueno, hay que recordar que la prevención siempre es mejor que la curación. Y digo, esto no es de la guía, pero pues me di a la tarea de buscar qué es lo que debemos de hacer en México, porque muchos de los medicamentos que ponen en la guía no están tan fácil de conseguir en México, o por ejemplo la pastilla que vienen los 4 medicamentos juntos no lo tenemos aquí. Entonces este es un artículo que de hecho publicó el doctor Bosques y bueno, dada la resistencia que tenemos aquí en México a claritromicina y metronidazol, nos ponen como terapia de primera línea la terapia cuádruple con bismuto, ya sea esta que es IVP cada 12 horas, metronidazol de 250 a 500 miligramos 4 veces al día, tetraciclina 500 miligramos 4 veces al día y el subsalcilato en bismuto, igual 4 veces al día. Igual estaba platicando con un gastroenterólogo. Ahorita en Monterrey la tetraciclina no es tan fácil de conseguir, entonces lo que se está haciendo es dejar doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día. Y bueno, otra opción es igual el inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, claritromicina y nitroimidazol o en su defecto metronidazol. En caso de que no se logre la erradicación, ver la manera de evaluar la susceptibilidad antimicrobiana. En caso de que no esté disponible esta susceptibilidad, pues bueno, buscar otra terapia que creamos que pueda ser útil en el paciente, como puede ser con levofloxacino, y pues si sí está disponible, pues ya dar un tratamiento basado en la susceptibilidad. Y bueno, igual este es un artículo publicado por el doctor Bosques el año pasado, que de hecho también participó Andrés, R1 de Geria, que pues nos ponen como ahorita es el tratamiento para Helicobacter pylori, como es lo ideal que sea, que actualmente pues inicia con un tratamiento empírico, posteriormente ya tenemos una falla al tratamiento y es cuando se busca hacer la prueba de susceptibilidad y dar un tratamiento ya dirigido. Y pues lo ideal sería iniciar con una prueba de susceptibilidad para poder ver cuáles son pues la resistencia que tiene la bacteria y poder dar un tratamiento dirigido y así poder llegar a la erradicación de la infección. Entonces, pues digo, es una guía un poco corta y que no es tan, o sea, sí es aplicable, pero tiene, pues hay algunas cosas que no son tan aplicables en nuestro medio, pero pues sería todo por mi parte. Muchas gracias, Leti, y felicidades. Sé que es difícil por la estructura de la guía, como que hacerlo dinámico, pero aquí nada más como últimos comentarios que quiero que se les quede muy, muy claro, sobre todo en una patología cuya seroprevalencia es tan frecuente como la mencionaste, y que a la vez la patología de reflujo gastroesofágico también es muy frecuente. Tendemos a tener la idea de que todo paciente con reflujo pues valdría la pena investigarle Helicobacter pylori, cuando en realidad no es así. Como mencionaste, para buscar hacer pruebas diagnósticas es porque lo vamos a erradicar, y esto solo está indicado pues cuando hay lo que mencionas, lo del el MALT, cáncer gástrico temprano, pero aquí sobre todo es pacientes con dispepsia y datos de alarma, o sea, secundarios al reflujo y úlcera péptica. Todos estos pacientes con úlcera péptica, dispepsia, datos de alarma, sí que está indicado realizar las pruebas de diagnóstico. Y una clave de eso es que no se puede realizar en las primeras 2 semanas en las que el paciente acaba de terminar un tratamiento con IVP, o 4 semanas con antibiótico. Entonces, si vamos a investigarlo, tenemos que preguntarle e indicarle bien al paciente que no tiene que haber tomado IVPs por 2 semanas o antibióticos por 4 semanas, y pues saber cuáles son las pruebas que nosotros vamos a pedir de primera línea. Como mencionaste, la serología no es muy útil. Lo que normalmente solicitamos depende si el paciente se va a someter a una endoscopía o no, si tiene indicación de endoscopía o no.
Si el paciente no tiene indicación de endoscopía, pues se hace la prueba de urea en aliento o en evacuación. Y si el paciente tiene indicación de endoscopía, pues ya están las pruebas histológicas y la prueba de urea en tejido. Entonces, como que ese comentario creo que resume lo más relevante. No sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario. De comentario, Sí. muy bien, Leti. Me gustó mucho que buscaste cómo aterrizarlo en nuestro país. O sea, ese fue un extra que es muy bueno y que creo que vale la pena que todos incorporemos. Muchas felicidades. Yo me uno a las felicitaciones. Hacer una pregunta más o menos ligada al comentario que hacía Cristian. ¿Hay alguna, o sea, una vez que se hacen las pruebas correspondientes, identificas por pylori, hay alguna indicación para no tratar o cualquier persona en donde se identifique la bacteria hay que tratar? No, siempre que se identifica la bacteria hay que tratar. Por eso, o sea, de hecho, las guías sí hacen mucho énfasis en que pues selecciones bien a quién le vas a hacer pruebas, porque si ya identificaste la bacteria, tienes que ofrecer el tratamiento. Ok, muchas gracias, Leti. Independientemente de síntomas. Ok, al identificarla hay que tratar. Yo tengo una duda, ¿se escucha, verdad? Sí, doctora, se escucha. Eso probablemente no venga en las guías, pero la prueba de ureasa batallo en conseguirla aquí en Monterrey. ¿Alguien que sepa dónde mandarla y más o menos el costo? De urea en aliento. Aquí está comentando David que la hacen en Laboratorios Moreira, pero el costo sí no sabemos, doctora. Yo he visto, doctora, que en la consulta hacen la prueba que se llama ELIProbe, así como HELIPROBE. Y yo la he visto también en Moreira, pero no recuerdo el precio, pero sí se llama ELIProbe. Aquí ya la estoy abriendo en internet. Tarda 2 días y pues no dice precio. Deberían de poner el precio. Pero bueno. Y sí, en internet también viene que en el HULA